a darle con todo el ánimo, pues que ya van a tener una semana libre desde mí. Imagínense eso. Qué buen regalo de Semana Santa les van a dar. Bueno, primero que todo, buenos días, bienvenidos. Iniciamos entonces la última semana de actividades previa a la Semana Santa. Es cierto que solo van a tener una semana, pero es mejor una semana no tener nada, ¿verdad? Así que a darle con todo el ánimo, con todas las ganas, ya casi para poder ya iniciar la segunda etapa, que es la etapa un poquito ya más complicada, ¿verdad? Así que con todo el ánimo, con toda la gana, pues sí, y démosle pues. Bien, entonces, ya terminamos toda la parte introductoria de lo que sería la química orgánica para poder empezar a analizar el curso de bioquímica. Ya también trabajamos entonces cuáles eran los mecanismos de reacción, ya tratamos de analizar que las moléculas se van para adelante, que las moléculas se van para atrás, ya tratamos de analizar que cómo giran, que si giran a la derecha, que si giran a la izquierda, ya tratamos de analizar también cuáles son esos 5 mecanismos de reacción, que termodinámica, que balance energético, en fin, prácticamente terminamos con esa parte introductoria de lo que es química orgánica para poder iniciar ya con el curso de bioquímica. Entonces ahora iniciemos ya con el tema. El tema con el que vamos a iniciar es metabolismo de agua. Bien, entonces para este tema nos proponemos como objetivos, primero, diferenciar los aspectos en los que interviene el agua como un mediador de la homeostasis. Nos ya trabajaron un poquito a Bernard en el curso de fisiología y empezaron a trabajar ese tipo de equilibrio interno que puede existir en el organismo. Vamos a trabajar un poquito de eso el día de hoy. Vamos a identificar cuál es la importancia del agua en el organismo. Vamos a ver que el agua tiene bastantes características importantes que ustedes van a hacer ahorita. Vamos a analizar cuáles son las funciones del agua, tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Ya ustedes analizaron un poquito de esto en el curso de histología. Platicaron del líquido extracelular, del líquido intracelular. Bueno, pues ahorita miramos un poquito más desde el punto de vista de bioquímica y vamos a terminar esta primera parte, que espero terminar ahorita antes de Semana Santa, con lo que es ósmosis, identificando qué es ósmosis y para qué nos va a servir en el organismo. El contenido planteado para esta semana sería el agua como mediador de la homeostasis, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. El agua en el organismo, vamos a ver qué tipos de agua tenemos en el organismo. Vamos a trabajar muy rápidamente líquido intracelular y líquido extracelular, pero no vamos a trabajar el líquido intracelular y el líquido extracelular desde el punto de vista histológico, sino vamos a tratar de mezclarlo todo ya con bioquímica. Vamos a tratar de dar definición de ósmosis y en teoría hasta ahí deberíamos de llegar en esta semana para ya poder irnos tranquilamente a nuestro descanso de Semana Santa. Como ustedes solo nos miramos en clase hoy y mañana, así que a darle con todas las ganas. Bien, entonces, a ver, el agua en el cuerpo humano. A ver, muchachos, esto lo vieron ustedes el año pasado en química. ¿Quién se recuerda? ¿Cuáles son las características del agua? A ver, ¿quién me puede decir más de alguna? Es un solvente universal. Ah, bueno, ahí vamos. Es un solvente. A ver, Diego Manuel anda por ahí. Sí, aquí estoy. Cuéntenme, ya me dijeron, solvente universal. ¿Qué otra característica tiene el agua? A ver, ¿qué se recuerda usted de su química? Forma puentes de hidrógeno. Forma puentes de hidrógeno, perfecto. Forma puentes de hidrógeno, muy bien. A ver, ¿qué otra característica tiene el agua, muchachos? Es bipolar. ¿Es? Dipolar. Es dipolar. Bueno, eso lo voy a abreviar yo en que el agua es polar. ¿Y por qué es polar? Porque forma dipolos. Aquí. Y pregunto, gracias, no sé quién me lo dijo. Gracias. Bailey, creo que fue. Si el agua es polar y forma dipolos, pregunto, ¿qué característica importante tiene este nombre, dipolo? ¿Quién me puede decir qué es un dipolo? Que hace enlaces covalentes. Que hace enlaces covalentes, más o menos, pero ¿qué más? ¿Algo más? Ahí vamos, mire, vamos por ahí, pero algo más, ¿qué más? ¿Qué característica importante tiene el dipolo? Que tiene parcialmente negativa y parcialmente positiva.
Tiene cargas parciales. Perfecto, tiene cargas parciales. ¿Qué más? Una segunda característica. Ya dijeron, tiene cargas parciales. ¿Qué otra cosa es importante que tiene el dipolo? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es dipolar. Sí, tiene cargas parciales. ¿Y qué otra característica tiene? Que se puede ionizar, obviamente. Si puede tener cargas parciales, eso quiere decir que puede ionizarse. ¿Estamos? Y como lo dijo su compañera, el agua puede tener enlaces covalentes. Perfecto. Entonces, el agua es un solvente universal. Vamos bien. El agua puede formar puentes de hidrógeno. Perfecto. El agua es polar, porque forma dipolos. Muy bien. Cargas parciales positivas, parciales negativas. El agua tiene enlaces covalentes. Perfecto. ¿Qué otra característica se les ocurre a ustedes que puede tener el agua? A ver, ¿qué se recuerdan ustedes? ¿O qué pueden decir ustedes al respecto? El transporte de nutrientes al interior de la célula. Transporte nutrientes. Ujú. Vamos a poner transporte de nutrientes, pero de aquí me interesa algo un poquito más. Gracias. Transporte de nutrientes. Pero si transporta nutrientes, ¿qué quiere decir eso, muchachos? ¿Qué me puede decir? Transporta nutrientes, sí, estamos bien. Pero si transporta nutrientes, ¿cuál es la característica del agua? El agua transporta nutrientes, sí, pero esta no es la característica específica del agua para transportar nutrientes. ¿Qué característica puede generar el agua para transportar nutrientes? Que es hidrosoluble. Hidrosoluble, sí es un solvente universal. Bien, 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 bien. Pero, ¿por qué puede transportar nutrientes? El agua transporta nutrientes, perfecto. Pero, ¿qué característica puede favorecer eso de que transporte nutrientes? Porque disuelve todos los líquidos corporales dentro del cuerpo. Porque disuelve todos los líquidos corporales del organismo y entonces, ¿qué es lo que puede generar? Puede solvatar soluciones. ¿Estamos? Solvata soluciones. O sea, lo que puede hacer el agua es rodear a los nutrientes, rodear a los elementos de agua para poderlos favorecer, para poder favorecer, mejor dicho, el transporte de nutrientes. Perfecto, muchas estamos bien. Entonces, el agua es un solvente universal porque ya vieron que casi todo puede favorecer o disolverse en el agua. Segundo, forma puentes de hidrógeno y esa característica de puentes de hidrógeno es lo que puede favorecer este proceso. Tercero, es polar. ¿Por qué es polar? Porque puede formar dipolos, o sea, cargas parciales positivas, parciales negativas. Eso quiere decir que se puede ionizar. Tiene el agua enlaces covalentes, perfecto. Solvata, por lo tanto, transporta nutrientes. ¿Estamos? Y por último, obviamente, si el agua se puede ionizar, pues lo que ustedes practicaron en su guía, que tiene la característica de poder disociarse en ion H más y OH menos. Y entonces pregunto, ¿cuál podría ser esa última característica del agua? Ya que según su guía decía que se puede disociar en H más y OH menos. ¿Qué me puedes decir? Buffer. ¿Perdón? Es un buffer. Perfecto, Stephanie. Es un buffer. ¿Y qué quiere decir que sea un buffer? Muchacha, ¿qué me puede decir? Así rápido. ¿Qué quiere decir que sea un buffer? ¿Qué quiere decir que el agua sea un buffer? ¿Como un amortiguador? Perfecto. ¿Es un amortiguador de quién? ¿Es un amortiguador de quién? Vamos bien. Perfecto, muchachos. Vamos bien. Es un buffer, es un amortiguador. Muy bien. ¿Amortiguador de quién? ¿De pH? De la concentración de hidrógenos, o sea, del pH. Perfecto. Entonces veamos. ¿Cuál es en general, que no vamos a entrar a detalle porque ustedes ya lo vieron el año pasado en química y en biología, cuáles son en sí las características del agua? Es el solvente universal. Por lo tanto, puede formar puentes de hidrógenos. Es una molécula polar con forma de dipolos, cargas parciales positivas, parciales negativas. Tiene enlaces covalentes, que vamos a decir que esta podría ser una de las características más importantes. Transporta nutrientes, por lo tanto, solvata y es un buffer. Por lo tanto, eso quiere decir que el agua nos
nos va a permitir que el pH no se altere en gran proporción, ¿sí? Cuando tenemos ciertos compuestos que pueden alterar el pH, pues lo que hace la molécula de agua es tratar de que no exista esa variación de pH tan drástica dentro, obviamente, del cuerpo y dentro de una solución. ¿Estamos? Entonces, de forma general, esas son las características según la química de forma global de lo que es el agua, lo que ustedes ya teóricamente saben. Ahora, recordemos, bioquímica, química de la vida, ¿sí? Química de la vida, en lengua de señas, química de la vida, bioquímica. Esta es toda la parte química en general. Pero ahora, ¿por qué es importante a nivel del organismo? Recordemos esta diapositiva que vimos hace algunos días. Nuestro cuerpo está conformado por, pues si quieren mejor, empecemos de abajo para arriba, de masa celular, de ácidos nucleicos, de carbohidratos, de materia orgánica, de grasas, de proteínas y principalmente de agua, ¿sí? Según la diapositiva, pues el organismo tiene entre el 55 y el 60% de agua en el organismo. Sin embargo, vamos a ir viendo que no es así tan cuadradito de que entre el 50 y el 60% de agua, vamos a ir viendo que existen ciertas variaciones. Bien, entonces, para poder entrar de lleno a ver lo que es el metabolismo del agua, lo primero que tenemos que analizar es cuál es la importancia de esa agua en el organismo. ¿Por qué el agua es importante en el cuerpo humano? Claro, pues nos han dicho que es importante porque nos permite hidratarnos, porque nos permite tener reacciones metabólicas en el cuerpo, pero en sí, ¿por qué es importante el agua en el organismo? Bien, entonces, el agua en el organismo se clasifica en tres formas, en tres escalones, ¿sí? Desde el punto de vista de ese equilibrio interno, ese equilibrio en el medio que tenemos que existe en el cuerpo, el agua se puede clasificar en tres formas. El personaje que vamos a ver más adelante, que ustedes tal vez ya lo conocen por su fisiología, clasifica el agua en el organismo de acuerdo a tres escalones. Y entonces este personaje que ustedes ya lo conocen, Claude Bernard, decía que el agua adentro del organismo puede generar un equilibrio interno en forma de tres escalones. El primer escalón, el agua en cavidades. O sea, vamos a referirnos, a toda el agua que se encuentra en dos cavidades importantes. El agua en cavidades. Primer escalón de la importancia del agua en el organismo. Claude Bernard nos dice que el agua es importante en el organismo, primero, porque vamos a tratar de identificar la cantidad de agua que hay en las cavidades del cuerpo. Y Claude Bernard, pues, efectivamente nos dice que en el organismo hay dos principales cavidades. A ver, ¿quién se recuerda, muchachos? ¿Cuáles son esas dos principales cavidades que hay en el organismo? Lidia Marina Estrada anda por ahí. No se recuerda, pero quiero escuchar su voz, que anda por ahí. Sí, licenciado. ¿Se recuerda más o menos cuáles son las dos grandes cavidades como el agua se puede encontrar en el organismo? Creo que era la cavidad craneal. Solo de esa me recuerdo. Más o menos, pero por ahí vamos. Gracias, Lidia, muy amable. A ver, Ana Lucia Silva, perdón, le iba a decir Ana Luisa. Es Ana Lucía Silva, anda por ahí. Sí, licenciado. ¿Se recuerda? Buenos días. Ay, con todo ánimo usted, hombre. Mire, aquí al jueves ya no me van a ver. Estarían felices que mando jueves yo. A ver, cuénteme. El agua en cavidades. ¿Qué se recuerda? ¿Qué cavidades hay en el cuerpo? Ay, miren, licenciado. O sea, si ya me pregunta aquí relacionada al agua, no me recuerdo mucho. No se recuerda. A ver, muchacha. ¿Qué cavidades hay? Gracias, muy amable. Dos cavidades importantes, el líquido intracelular y el líquido extracelular. Entonces, básicamente, Claude Bernard dice que el equilibrio interno específicamente lo podemos encontrar en el agua de acuerdo a tres características o de acuerdo a tres escalones. La primera, el agua en cavidades.
Claude Bernard nombra las cavidades como las dos grandes porciones de agua que hay en el cuerpo: el líquido intracelular y el líquido extracelular. O sea, el líquido adentro de la célula, obviamente, y el líquido afuera de la célula. Pregunto, ¿quién de los dos tiene el pH más ácido? ¿El líquido intracelular o el líquido extracelular? ¿Quién me puede decir? ¿Quién de estas dos grandes cavidades que llama Claude Bernard tiene el pH más bajo? ¿El líquido intracelular o el líquido extracelular? A ver, ¿quién se recuerda? Asócienlo. Intracelular. El líquido intracelular, dice Lesmary. ¿Por qué? A ver, alguien que no sea Lesmary, que puede decir, ¿por qué cree que el líquido intracelular tiene el pH más bajo? Lo que se les ocurra, muchachos, se les ocurre por el sol, pues dígame, pues sea por el sol, pues. Yo pienso que es por la cantidad de iones. Por la cantidad de iones, podría ser, muy bien. Muy bien, y Stephanie dijo algo. ¿Alguien más? ¿Por la cantidad de iones? Quizá para que no salga de las membranas. Para que nos salga de las membranas podría ser, ya van dos, muy bien. Cantidad de iones que nos salga de la membrana, perfecto. ¿Alguien más? ¿Una última opinión? ¿Por qué el líquido intracelular tiene el pH más bajo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Jimena Silva, anda por ahí, Jimena. ¿Qué se le ocurre, Jimena? Estaba pensando que posiblemente sea por los procesos que tiene la célula. Por los procesos que tiene la célula, ajá. Pues como son específicos y la célula solo deja entrar, la membrana solo deja entrar ciertas proteínas, ciertos procesos que posiblemente sea el pH bajo. Gracias, muy amable, lo dicho Jimena, por los procesos que hace la célula. Y principalmente, uno de los principales productos que vamos a encontrar adentro de la célula es el CO2. Y vamos a ver más adelante que esta capacidad de llegarse a formar en ácido carbónico. Por eso es que el líquido intracelular es el que tiene el pH más bajo, porque adentro de este líquido intracelular vamos a encontrar los procesos metabólicos más específicos de la célula. Y recordemos, con la biología que ustedes llevaron con la doctora Dorita King y la doctora Lilian Díaz, que veían ustedes que uno de los principales productos de todo el proceso metabólico es la producción o la formación de CO2. Y eso puede llegar a formar ácido carbónico, que como ustedes lo saben es ácido. Por lo tanto, tiene el pH un poco más bajo que el líquido extracelular. ¿Vamos bien? Bueno, a manera muy rápida, Claude Bernard nos indica que 2/3 del líquido que se encuentra en el cuerpo son intracelular, en la cavidad intracelular, y 1/3 es específicamente del líquido extracelular. Del total del agua que hay en el cuerpo, 1/3 pertenece al líquido extracelular y 2/3 pertenece al líquido intracelular, que más o menos viene osando como entre el 40% del peso de nuestro cuerpo es líquido intracelular y el 20% de nuestro peso es líquido extracelular. Claro, ahí vamos a tratar de referirnos a condiciones ideales. Un peso que tenga una cantidad normal de grasa, una persona que no tenga libritas de más ni tampoco tenga libritas de menos, ¿verdad? Que es la característica que puede alterar. Entonces, de forma muy global, vamos a decir que hay, obviamente, el líquido intracelular, más o menos hay 2/3 del total de agua, que equivale al 40% de nuestro peso, y 1/3 líquido extracelular, que equivale al 20% de nuestro peso corporal. ¿Estamos? Igual vamos a tratar de trabajarlo un poquito más detenidamente en un momento. Segunda parte. Ya dijimos que el primer escalón, el agua en cavidades. El segundo escalón, Claude Bernard lo refiere como agua en soluciones. Y específicamente al referirlo en agua en soluciones, se va a tratar de referir a la cantidad de agua que va a tener el cuerpo humano.
aquí cuánta agua. Vuelvo a repetirlo, aquí nos lo va a referir como cuánta agua. ¿Cuánta agua tenemos? Perdón. ¿Cuánta agua tenemos en el organismo específicamente? A eso se refiere Claude Bernard cuando habla de agua en soluciones. Ahora, primero veamos los valores y después veamos un poquito de la explicación. Miren, el agua, entonces, la podemos dividir básicamente de acuerdo al sexo de la persona. Un hombre posee mujer, por ejemplo, un hombre posee entre el 60% de agua. No es que sea un valor exacto, no, si nosotros lo tomamos como valor exacto, específicamente para efectos de cálculo que vamos a tratar de realizar en la próxima, más adelante, ¿verdad? Pero un hombre posee aproximadamente 60% de agua, una mujer entre el 45 y el 50% de su peso corporal es agua, y un recién nacido posee pues aproximadamente 80% de agua. Nosotros no vamos a tratar de calcular agua, en personas de la tercera edad o con enfermedades, no, sino que lo vamos a ver de forma normal, de forma no patológica. En teoría, ustedes el otro año, cuando estén ya en su curso de patología, van a tratar de ver esas alteraciones que hay con respecto del agua, pero nosotros por el momento solo vamos a ver de forma, digamos, normal, por decir la palabra, ¿verdad?, cuánto es la cantidad de agua que hay entre personas que van entre la edad adulta, entre los 25 y los 40, 50 años por ahí. Bien, entonces, ¿por qué se da esa variación de agua? Cuando nosotros nacemos, como ustedes lo están viendo ahí en la diapositiva, dice que un niño recién nacido posee aproximadamente el 80% de agua de su peso corporal. O sea, un niño recién nacido es casi que, si se dan cuenta, el 100% de agua, 80% de agua y 20% de toda la demás masa celular. Cuando un niño entonces nace, tiene el 80% de agua. Sin embargo, conforme va aumentando la edad, el agua va disminuyendo hasta que llega un momento en el que los viejitos, si ustedes se dan cuenta, las personas de la tercera edad, ya ven ustedes que están todos arrugaditos porque han perdido una gran cantidad de agua. Nosotros entonces, desde que nacemos, empezamos a perder agua en el organismo, desde que nacemos. Desde nuestro primer día de vida, vamos a empezar a perder agua. Vamos a empezar a perder agua, y aunque la niña aquí me salió toda torcida, mejor hagamos la más recta. Nosotros vamos a tratar de ir perdiendo, vamos a ir perdiendo agua de forma lineal. ¿Sí? Y cuando llega a cierta edad, nuestro cuerpo, el cuerpo entonces identifica que en este momento ya hemos perdido una gran cantidad de agua, que más o menos se da cuando empezamos en la etapa de la adolescencia, de la pubertad, ¿verdad? Cuando el cuerpo tiene una especie de sensor, ¿sí? Una especie de sensor que más adelante vamos a ver que el cuerpo tiene osmorreceptores, que son receptores de concentración, y varoreceptores, que son receptores de presión. Pues nuestro cuerpo tiene osmorreceptores, que son receptores de concentración, y lo que va a hacer es que empieza a identificar que al perder agua en una solución, la solución de nuestro cuerpo humano se empieza a concentrar. Entonces, lo que hace el cuerpo es tratar de compensar para que sigamos manteniendo esa cantidad de agua. Y esa compensación de agua, pues, va a ser que sea compensada con la secreción, pues, de ciertas hormonas. Y por eso es que muchos dicen, ay, es que a esta edad se les aceleran las hormonas, porque nuestro cuerpo lo que va a tratar de hacer es tratar de compensarnos esta cantidad de agua para que nosotros mantengamos de una forma constante, si queremos verlo de esa manera, esa cantidad de agua. Entonces, no perdamos más de esa concentración. ¿Estamos? ¿Cómo lo hace nuestro cuerpo? Pues
vuelvo a repetirlo, es la etapa de las hormonas, ¿verdad? Es la etapa de las hormonas, que lo que el cuerpo trata de hacer es tratar de controlar mantener, mejor dicho, esa concentración. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? No. Bueno, entonces, cuando llega otra vez, cuando nosotros igual seguiremos perdiendo agua, y llega otra vez otro punto en el cual el cuerpo identifica, ya, perdimos alta cantidad de agua. El cuerpo ya no puede tratar de compensar esa cantidad de agua, y entonces viene la supresión de las hormonas en esa etapa de la menopausia, de la andropausia, y entonces ya no hay quien nos compense esa cantidad de agua para tratar de mantener ese equilibrio, y entonces salimos de esa etapa y seguimos perdiendo agua. Y es por eso que las personas ancianas, pues, se llegan a tener, ustedes se dan cuenta, la piel bastante arrugadita, porque ya esa cantidad de agua que estamos perdiendo ya no la puede compensar nuestro sistema endocrino. Por lo tanto, entonces ya hay supresión y cambio en algunas características de nuestro cuerpo por la concentración de agua. Y a eso se debe a que las personas de una edad adulta posean, pues, el hombre el 60% de agua, la mujer entre el 45 y el 55% de agua, y que el recién nacido, que vamos a identificarlo en esta etapa, pueda tener el 80% de agua. Y obviamente las personas de la tercera edad van a tener una muy baja concentración de agua. Hasta el momento, mucha, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro y podemos explicar en este momento? ¿No? Bueno, nosotros... Doctor, buenos días, disculpe. Héctor, dígame. ¿De cuánto porcentaje se puede decir de que los adultos tienen una menor concentración de agua? No hay un porcentaje referido. Bien, eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, lo vamos a ver, yo creo que no lo vamos a ver antes de Semana Santa, lo vamos a ver después de Semana Santa, pero sí, el cuerpo, toma como referencia la concentración de sodio. Y cuando la concentración de sodio, mire, ahorita no me recuerdo muy bien, creo que son 25 equivalentes, pero no estoy muy seguro, creo que ahorita se me fue la onda, me agarró cabal en curva, pero cuando esa concentración de sodio empieza a aumentar, es cuando empieza a compensar el agua, pero es con base en la concentración del sodio. Ahorita se me fue el valor, déjeme ver ahorita, vamos a ver si me recuerdo y le digo, ¿vio? Disculpe. Gracias, doctor, muy interesante. Se me fue el valor se me fue el valor ahorita, pero sí, es con respecto a la concentración del sodio. Como les decía a principio de año, todo ese tipo de concentraciones se evalúan por medio de equivalentes, que ya más o menos tratamos de platicar, que se deriva de la normalidad. ¿Alguien más? Bien. La última etapa que Claude Bernard nos refiere, o el último escalón de la importancia del agua en el organismo, es las propiedades coligativas. ¿Saben muchachos? Es cierto que leyeron su documento. ¿A qué se referían las propiedades coligativas del agua? No voy a preguntar, para que vean que no soy punitivo. A ver, ¿a qué se refería las propiedades coligativas del agua? Te refería a la relación que existe entre las propiedades del disolvente y la concentración del soluto en una solución. Perfecto, muy bien, perfecto. ¿Quién fue el que habló? ¿Yo? Gillian. Sí. Gillian, muy bien. Recordemos, el agua tiene ciertas características tal cual es H2O. Punto. Lo acaba de decir Gillian. Pero si yo a un cuento de agua, un vaso de agua, un beaker de agua vengo yo y le voy a agregar cloruro de sodio, ya con eso estoy alterando las características del agua. Porque supuestamente el agua tiene un punto ebullioscópico a 100 grados centígrados y tiene que tener un punto crioscópico a 0 grados centígrados. Espero que se recuerden que ese es el punto ebullioscópico y crioscópico que vieron en química, ¿verdad? Supuestamente mi punto crioscópico es a 0. Quiere decir que a 0 grados el agua puede estar líquida y sólida. ¿Cómo es esa situación? Suponiendo tenemos el agua a menos 20 grados
centígrados. Bueno, se supone que el agua a menos 20 grados centígrados es sólida. ¿Se recuerdan de eso? Es sólida. Llegamos a 0 grados centígrados y se supone que a 0 grados centígrados yo puedo tener agua sólida, ¿sí? Pero también a 0 grados centígrados, ¿qué puedo tener yo? Agua líquida. ¿Qué sucede entonces entre 0 grados centígrados sólidos y 0 grados centígrados líquidos? Quiere decir que en teoría el agua H2O sin nada a 0 grados está en forma sólida y puede estar también en forma líquida. Aquí lo único que hay es un cambio energético para poder generar agua sólida y agua líquida. Es el punto clave en el cual tengo el agua en dos fases. Estamos a 0 grados centígrados, pero mi agua está sólida y mi agua está líquida. ¿Por qué? Porque a menos 1 grados mi agua está sólida y a 1 grado mi agua está líquida. Es a 0 grados centígrados donde hay ese cambio. Es a 0 grados centígrados donde hay esa especie de interfase en el cual el agua está líquida y el agua está sólida. Bien. Seguimos mismo paso. Llegamos a 100 grados centígrados y de igual forma, a 100 grados centígrados tengo agua líquida y a 100 grados centígrados tengo agua gaseosa. Si estoy en 99, está líquida. Si estoy en 101, ya es gas. Pero a 100 grados centígrados puedo tener dos momentos. Tener agua líquida y puedo tener agua sólida. En ese momento específico, ¿estamos? Ahora, si yo le agrego al agua cloruro de sodio o le agrego al agua cualquier otro soluto, lo que pasa es que se puede alterar esta situación. Ya mi agua ya no va a estar líquida a 0 grados centígrados. Suponiendo así, por decirles algo, mi agua puede estar sólida, hasta los 7 grados centígrados. Y en los 7 grados centígrados puede que tenga agua líquida y agua sólida. ¿Qué implicaba esta relación? Que el soluto que le estoy agregando al agua puede alterar las condiciones propias del agua. O sea, puede alterar, primero, el punto de ebullición, el punto de fusión. ¿Qué más puede alterar? Puede alterar el pH. Por lo tanto, se refiere a las propiedades coligativas. Cuando Claude Bernard denomina el tercer escalón, se está refiriendo específicamente a esto, a los cambios que puede tener el agua cuando yo estoy agregando un soluto. Y por eso es que Claude Bernard identifica que los solutos que podemos encontrar en el cuerpo pueden ser de 3 tipos: electrolitos, no electrolitos y coloides. Electrolitos, no electrolitos y coloides. Bien, antes de continuar, mucha, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado para resolver en este momento? ¿No? Bueno, a ver, química, mucha, ¿qué es un electrolito? ¿Qué se recuerdan ustedes que es un electrolito? Yujú, a ver. ¿Quién anda por Una ahí? sustancia que descompone iones. Una sustancia, pero ¿quién dijo? Samuel. Perfecto, Samuel, Una gracias. sustancia que descompone iones. Descomponen iones. Muy bien, Samuel, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tienen los electrolitos? Ya Samuel dijo, es una molécula sustancia que puede descomponerse en iones, puede solvatarse, que puede ionizar. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Son minerales con carga. Ahí vamos. Tienen iones, tienen carga. Muy bien. Ya van 2. ¿Y existen también como disoluciones de ácidos, bases o sales? Pueden ser ácidos, bases, sales, perfecto. Y la última, ¿cuál sería? Veamos. Son moléculas iónicas, porque se ionizan. Obviamente
última característica de un electrolito? ¿Cuál es la Son última? conductoras. ¿Perdón? Son conductoras. Perfecto, son conductores de energía. Muy bien, perfecto, son conductores de energía. Eso quiere decir, por ejemplo, el cloruro de sodio, sigamos hablando del cloruro de sodio. El cloruro de sodio en el agua se puede solvatar y formar sodio más, cloro menos, disuelto ahí en el agua. Y si usted mete un cable eléctrico, obviamente el sodio puede ir pasando la carga porque son moléculas que se encuentran de forma iónicas, o sea, con carga. Y entonces, muchachos, a ver, si hablamos de electrolitos, ¿qué ejemplos me pueden dar de electrolitos? Aquí hay muchos. ¿Qué ejemplos pueden darme de electrolitos? Sodio, potasio, calcio, no. Perdón. Perfecto. Sodio, potasio, calcio, cloro, ¿qué más? Magnesio, fosfatos, etcétera. Moléculas cargadas. Recordemos. Forma iones. Moléculas cargadas. Ácidos, bases y sales son conductores de electricidad. Meta usted la mano ahí. Ya sabe que es un electrolito. Muy chica. ¿Vamos todos ahí? Segunda molécula, no electrolitos. Entonces, aquí la definición sería más sencilla. Los no electrolitos son lo contrario de los electrolitos. Entonces, ahí dijeron, forma iones los electrolitos. Por lo tanto, los no electrolitos no se derivan en iones. Perfecto. ¿Qué más? Segundo, dijeron, No conducen carga eléctrica. no conducen carga eléctrica. Perfecto. No conducen carga eléctrica. Perfecto. Tercero, ¿qué más? Se disocian. No se disocian. Muy bien. Y podríamos decir que esas entonces, y la más importante, que no tienen cargas. Porque obviamente, si no tienen cargas, no pueden transportar la electricidad. ¿Vamos claros? Segunda característica, entonces, no electrolitos. Son moléculas que no se disocian en iones, que no conducen la carga eléctrica, que no se disocian y que no poseen cargas. A ver, ¿quién se le puede ocurrir un ejemplo? Eso es un poquito más complicado porque creo que no lo vieron en química, pero un ejemplo de un no electrolito, ¿cuál se les ocurre que podría ser? Los Lípidos. Los alcoholes, perfecto. Los alcoholes, aunque, ahorita vamos a ver, los lípidos, alguien dijo los lípidos, muy bien. Los alcoholes podrían ser, aunque mejor los eliminamos. ¿Por qué? Los alcoholes, su fórmula general es esta, ¿sí o no? Pero los alcoholes tienen la capacidad de formar alcóxidos en ciertos momentos y quedarse de esta manera. Eso no lo vieron ustedes dentro del curso, esa sí es pura química orgánica. Los alcoholes, en algún momento dado, en ciertas reacciones que nosotros no vamos a entrar a ver, los alcoholes pueden tener la capacidad de formar alcóxidos. Sí vamos a ver una reacción, sí vamos a ver una reacción que es la formación de emiacetanes, eso lo vamos a ver más adelante, pero los alcoholes pueden liberar su protón y formar alcóxidos. Entonces los alcoholes sí pueden generar, no todos, porque vamos a decir que son los alcoholes de cadenas cortas las que pueden generar este tipo de efectos. Bien, lípidos, ¿qué otro ejemplo se les ocurre de no electrolitos? Proteínas. Proteínas. Aunque, bueno, dejemos hay proteínas que ahorita vamos a desmentir esa parte. ¿Qué otro ejemplo se les puede ocurrir? Carbohidratos. Azúcares. Exacto, los azúcares. Muy bien. Entonces, veamos, ¿qué son los no electrolitos? Son moléculas que no se disocian en iones, no conducen a la electricidad, no se disocian y no poseen carga. Mientras que el contrario serían los electrolitos. Sí se disocian, sí conducen la electricidad, sí tienen cargas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Bien, el último, los coloides, ¿sí? Los coloides
el término que se llama colas. ¿Qué significa ese término de colas? El término cola significa moléculas que pueden pegarse. Moléculas que pueden pegarse. Vamos a decir, solo permítanme que una chica se salió. Vamos a decir que los coloides son moléculas que visiblemente se observan como estructuras homogéneas. Por favor, importante, visiblemente lo estoy observando como estructura homogénea. Por ejemplo, la pasta dental. La pasta dental, si ustedes la observan, es una estructura blanca. Claro, usted utiliza de otro color, está bueno, pero hablemos de la pasta dental en general. Es una estructura blanca, ¿sí? Es una estructura blanca que si usted la observa, está homogénea. Sin embargo, cuando usted viene y agrega un poquito de pasta dental y lo pone en medio de dos portaobjetos, lo que va a observar es que en realidad no es una solución homogénea, es una solución heterogénea. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un coloide? Un coloide es una solución que visualmente es homogénea, pero en realidad es heterogénea. Miremos la pasta es blanca, póngala en medio de dos portaobjetos, ponga un poquito de pasta, presiónelos, y va a ver que en realidad la pasta no es una solución homogénea, es una solución heterogénea. ¿Por qué? Porque tiene sólidos y tiene líquidos. Y esos sólidos se encuentran dispersos de una manera adecuada que nos va a dar la característica de que fuera una sustancia homogénea. ¿Sí? A los coloides, pues esto no se le llama fase líquida y fase sólida, sino que a la fase líquida se le da el nombre de fase continua y a los sólidos se le da el nombre de fase dispersa. Por ejemplo, la sangre. La sangre es un coloide. Si yo la observo, es una gota roja completa, se mira roja, pero si ya la analizo detenidamente, en realidad no es una solución roja completamente, sino que aparte están los leucocitos, aparte están eritrocitos, aparte están las plaquetas, ¿estamos? No es una solución, parece una solución homogénea a simple vista, pero cuando lo analizo es una solución heterogénea. Son sólidos, o sea, son células que se encuentran dispersas en un líquido. Y eso es lo que nos va a dar la característica de homogénea. Reciben dos nombres. La fase líquida es la fase continua y la fase sólida es la fase dispersa. ¿Y cuál es su principal característica? Que puede pegarse. Y eso hace entonces que la pasta dental pueda tener la característica blanca como la estamos observando, que por ejemplo la leche es otro ejemplo de coloides. ¿Por qué? Porque la leche tiene una gran cantidad de grupos de grasa que están unidas en una misma solución homogénea y cuando la tratamos de analizar de una forma más específica, identificamos que es una solución heterogénea. Preguntas, dudas, algo que no haya quedado por el favor en este momento. ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces básicamente esos son entonces los tres escalones como Claude Bernard nombrado dice que es la importancia del agua en el organismo. ¿Sí? Básicamente, ¿estamos? Ahora, ¿cómo lo define Claude Bernard? Claude Bernard lo define como un equilibrio interno. Estos tres escalones de agua que estamos analizando, el agua en cavidades, el agua en soluciones, el agua en soluto, Claude Bernard lo va a definir como un equilibrio interno, o sea, que el agua va a generar homeostasis. Y eso lo define, pues, en un libro que más o menos dice
que la estabilidad del ambiente interior es la condición de una vida libre e independiente, que creo que ustedes ya analizaron específicamente en fisiología. Es una especie de tratado, es una especie de documento, básicamente, que se centra en el estudio de lo que conocemos ahorita como homeostasis. Y como nosotros ahorita estamos analizando metabolismo del agua, simple y sencillamente estamos analizando la importancia del agua en el organismo. Bien, antes de continuar, ¿alguna pregunta, alguna duda? Perdón, algo que no haya quedado claro cómo resolver en este momento. Perdón. ¿No? Bueno, ahora, el agua, vuelvo a repetirlo, en el organismo es importante porque, pues como ya lo sabemos todos, nuestro organismo, todo nuestro organismo, está conformado específicamente de agua. Todo. Ahora, hay modificaciones en el agua, en el cuerpo, hay modificaciones corporales que pueden darse de forma fisiológica. Y eso también puede alterar este equilibrio del agua. Por ejemplo, la edad. Una de las primeras modificaciones fisiológicas del agua es la edad. Ya dijimos que los niños recién nacidos tienen mayor agua corporal total que las personas de la tercera edad. Y analizamos nuestra grafiquita por qué es que la persona de la tercera edad tiene menor cantidad de agua y por lo tanto hace que su piel sea menos turgente. Otro que puede tener menor cantidad de agua, pues es referente al sexo o al género, ¿verdad? El hombre tiene mayor cantidad de agua que la mujer. La mujer tiende a tener mayor cantidad de depósitos de tejido adiposo. Por lo tanto, una segunda modificación fisiológica es que el hombre posee mayor cantidad de agua que la mujer. El sexo masculino tiene más cantidad de agua que el sexo femenino. Una segunda característica, una segunda modificación del agua corporal. Tercera modificación del agua corporal, la complexión física. Una persona delgada posee mayor cantidad de agua que una persona que está pues pasadita de kilos, porque recordemos que las personas que están pasaditas de kilos, la cantidad de tejido adiposo aumenta y el agua que vamos a encontrar en el tejido adiposo pues en realidad es nula. Son grasas, la mayor cantidad de agua pues en el tejido adiposo es casi que nada, es mejor dicho nada, porque todo lo que hay en el tejido adiposo son grasas, son lípidos. Y por último, la última condición fisiológica que puede modificar el agua corporal total es el embarazo. Las mujeres obviamente que se encuentran embarazadas poseen mayor cantidad de agua que las mujeres que no están embarazadas. Entonces, 4 modificaciones fisiológicas que pueden alterar el agua corporal total: la edad, el sexo o género, como ustedes quieran llamarlo, la complexión física y el embarazo. Esas son las 4 modificaciones que pueden alterar el equilibrio como lo acabamos de analizar hasta este momento. ¿Estamos? Bien. ¿Qué órganos poseen mayor cantidad de agua? Pues los riñones poseen el 80% del agua. ¿Por qué? Recordemos, en el riñón viene todo el ultrafiltrado de la sangre. Todo el ultrafiltrado que viene de la sangre pasa por los riñones, pasa por todo nuestro sistema urinario para poder ser descargado. Entonces, los riñones poseen aproximadamente más del 80% del agua que se encuentra en nuestro organismo. Los pulmones. Pregunto, ¿quién me puede decir por qué es importante esa gran cantidad de agua en los pulmones? ¿Quién se recuerda? ¿O quién me puede decir algo? ¿Alguien? Por el intercambio gaseoso podría ser, licenciado, disculpe. Por el intercambio gaseoso. Podría ser. Ahorita vamos a explicarlo un poquito mejor. Bien, ¿qué más? ¿Por qué es importante que los pulmones tengan alta cantidad de agua? Quizá Por la para oxigenación de la sangre. Perdón, por la oxigenación de la sangre, dejémosle los gases. Bien, ¿quién más? Perdón. para eliminar el dióxido de carbono. Para eliminar el dióxido de carbono, gases, perfecto. ¿Alguien más?
¿Por qué es importante el agua en los pulmones? La principal característica, como ustedes lo acaban de decir, es por el intercambio de gases. Pero también recordemos que si los pulmones no se encuentran húmedos, eso va a permitir que los pulmones se puedan pegar, que los tejidos entre ellos se puedan pegar y no permitir entonces ese proceso respiratorio. Ustedes lo vieron en histología que existe algo que se llama agente surfactante. Y ese agente surfactante, pues tiene en su mayoría ácidos grasos, ¿sí? Más adelante vamos a ir viendo qué tipo de ácidos grasos son difosfatidiles, difosfatidilcolina, lo vamos a ir viendo más adelante, pero tiene en su mayoría ácidos grasos y también posee una cantidad de agua. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que esa solución de lípidos no permite que colapsen los pulmones. Ustedes se recordarán que tenía que ver algo con la tensión superficial de los alvéolos pulmonares para que no permitiera ese colapso y sea fácil ese proceso de expiración. Es este agente surfactante que está conformado por difosfatidilcolina, que son fosfolípidos que más vamos adelante los vamos a ir viendo, contienen ácidos grasos, pero también contienen una cantidad de agua. Por eso es que es importante que los pulmones contengan mayor cantidad de agua para facilitar ese proceso expiratorio, para facilitar ese proceso de expiración y que no altere la tensión superficial de los pulmones, colapsando específicamente los pulmones. O sea, para que no pueda decir que en algún momento dado, híjolas, se pegaron los pulmones, ya no podemos respirar. ¿Estamos? Bien. El corazón, pues obviamente el corazón contiene alta cantidad de agua. ¿Por qué? 78%, porque recordemos que ahí pasa la sangre. Y la sangre, en su mayoría, también es agua. O sea, ahí el plasma es líquido, o sea, es agua. Contiene también cantidad de agua. Los músculos. ¿Por qué creen ustedes que los músculos tienen a nivel muscular? Rapidito, ¿qué se recuerdan? ¿Por qué los músculos tienen que tener agua? ¿Qué se les viene a la mente? Porque el agua actúa tal vez como un lubricante. Actúa como un lubricante, bien. Perfecto, ¿qué más? Ahí vamos. El agua en los músculos actúa como un lubricante. Perfecto, como un lubricante. ¿Qué más? ¿Alguien más? Tal vez puede servir como un almacenamiento o algo así, ¿no? Puede servir como un almacenamiento, pero no un almacenamiento de agua. Vamos a hablar que puede servir como un almacenamiento para poder tener las funciones vitales del músculo. Perfecto. Una última persona, ¿quién más? ¿Qué se le puede ocurrir que para qué sirve el agua en el músculo? Yo me imagino que tiene la misma función que en los pulmones para que no se peguen y tengan movimiento. Para que no se peguen y tengan movimiento. Más o menos. Casi le da, pero más o menos. Ahí vamos. Pienso que tal vez por el potencial. ¿Hay potencial? ¿Hay cuéntame qué es un potencial? El potencial es el estímulo que recibe para que las células musculares se exciten. ¿Y ese potencial quién lo da? Usted. Ahí vamos, perfecto, ahí vamos. ¿Quién da ese potencial? Acetilcolina o acetilcolina, no sé más. Casi llega, pero no. A ver, ¿quién me puede decir qué es de importancia? Su compañera acaba de hacer una muy buena, casi la respuesta que yo esperaba. ¿Quién es el principal, la principal molécula en este caso que tiene que ver con este famoso potencial, como le acaba de decir su compañera? No sé si me recuerdo, pero es el calcio, ¿no? Más o menos. El potasio.
Intercambio de sodio. Es importante en el intercambio de sodio porque no sé si en fisiología empezaron a ver, pero creo por lo que veo, creo que todavía no han empezado a ver esa parte del sistema nervioso. El agua es importante a nivel muscular porque va a favorecer ese intercambio de sodio. No sé si ya empezaron a ver ese concepto de despolarización, repolarización, potencial de reposo. Y si no lo han visto, pues por favor, cuando empiecen a verlo, que yo creo que tendrá que ser en estos días, céntrense en esta parte. ¿Por qué? Porque es importante la concentración de agua a nivel muscular, porque va a favorecer el intercambio de sodio a nivel muscular. ¿Y por qué es importante ese intercambio de sodio a nivel muscular? Porque va a favorecer la activación o la inactivación de las células musculares, cosa que conocemos con el nombre de despolarización o polarización de la membrana celular para poder generar alguna actividad. Y si no hay agua, no hay ese intercambio de sodio. A ver, pregunto, ya me emocioné aquí, diría aquel, ¿por qué si no hay agua no puede haber intercambio de sodio? ¿Eso lo vieron en biología o tuvieron en biología? ¿Por qué si no hay agua no hay intercambio de sodio? ¿Qué relación tiene esto? ¿Quién me puede decir? Que nos sirve como medio acuoso. Nos sirve como medio acuoso, más o menos. Vamos bien. ¿Alguien más? Vamos. ¿Alguien más? No, importantísimo. Cuando hablemos de cuando ustedes en fisiología empiecen a platicar de eso, de ese proceso de polarizar la membrana, despolarizar la membrana, intercambiar sodio, intercambiar potasio, que no tiene que estar afuera, que tiene que estar adentro, importante. A donde va el sodio, va el agua. Si sale sodio, sale agua. Si entra sodio, entra agua. Porque muchos dicen, ay, es que comí mucha sal y al comer sal se me hincharon los pies. ¿Por qué? Porque a donde va el sodio, va el agua. Si el sodio entra, entra agua. Si el sodio sale de la célula, sale agua. Por eso es que es importante el agua a nivel muscular y claro, porque es un lubricante. Perfecto. Segundo, porque nos permite las funciones vitales, un almacenamiento para poder generar funciones vitales. Perfecto. Y tercero, porque favorece el intercambio de sodio y eso va a permitir que nuestras membranas se polaricen o se despolaricen, que no voy a entrar en ese tema porque eso es pura fisiología, pero ese intercambio, esa salida de sodio o ese intercambio de sodio o potasio que algunas veces se da específicamente para generar esa activación o inactivación de la membrana. Y como les vuelvo a repetir, la parte importante es que a donde va el sodio, va el agua. Si el sodio sale, sale agua. Si el sodio entra, entra el agua. Y de ahí se deriva entonces la actividad de que cuando yo consumo, con las personas que padecen del corazón, consumen mucha sal y aún ya las personas de los 20 y 20 y pico de años, si consumen mucha sal, es que se me hincharon los pies, porque a donde va el sodio, va el agua. Preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro. Ya se me está yendo el tiempo. Bien, ¿qué otros órganos tienen agua? La piel, recordemos, la piel en su mayoría el agua es esencialísima para la piel porque recuerden que mantiene la turgencia, mantiene la elasticidad y eso en un momento dado, una piel hidratada, pues obviamente tiene mayor características de sobrevida. Aparte de eso, es más elástica. Aparte de eso, tiene sus fibras de colágeno bien llenas de agua y eso va a permitir que la piel se pueda expandir y pues muchos lo que hacen es centrarse específicamente en el rostro, en la cara, ¿verdad? Pero no solo es el rostro y la cara, también es toda la demás piel. Entonces, importancia del agua en la piel, pues recordemos porque la piel puede generar un nivel de turgencia adecuado dependiendo de la cantidad de agua que consumimos, ¿verdad? Bien, el hueso, aunque el hueso es sólido, el hueso tiene únicamente el 20% de agua, porque el hueso también necesita una pequeña cantidad de agua, no solo por el transcurso de la sangre que va a entrar dentro del hueso, sino porque también el agua va a poder hidratar ciertas estructuras que, como ustedes lo vieron en anatomía, en algunos huesos hay generaciones,
hay hematopoiesis, algunos huesos, específicamente los huesos largos. Y como les decía al final, ¿verdad? El tejido adiposo únicamente tiene entre el 10% de agua, que es casi que una nada, simple y sencillamente que puede ser posiblemente el agua que va a tratar de rodear a cada uno de los adipocitos. Entonces vemos qué órganos poseen mayor cantidad de agua: los riñones, los pulmones, el corazón, la piel, el músculo. ¿Y qué órganos poseen mayor cantidad de agua? Los huesos, el tejido adiposo principalmente. Y claro, cada órgano tiene su cantidad de agua, pero nosotros estamos viendo muy forma general quiénes poseen más cantidad de agua y quiénes poseen menor cantidad de agua. ¿Estamos? Bien. Veamos rápidamente, esto ustedes ya lo conocen, ya se lo saben de memoria. Hablemos muy rápido del líquido intracelular y el líquido extracelular. A ver, pues muchachos, díganme, ¿qué se recuerdan del líquido intracelular y del líquido extracelular? ¿Quién me puede decir qué importancia tiene el líquido intracelular? A ver. Espero opiniones. ¿Qué importancia tiene el líquido intracelular? Primero, ¿cuál es la más obvia y la más fácil? Es donde están los organelos dentro de la célula. Ahí está, principalmente la más fácil, está adentro de la célula. Vamos a poner aquí adentro de la célula. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra característica se les ocurre? Pues, chicos, ustedes sacaron especialización en histología, vieron toda esa parte del líquido intracelular y celular. Cuéntenme, ¿qué importancia tiene el líquido intracelular? Perfecto, se encuentra dentro de la célula. Muy bien, ¿qué otra característica tiene el líquido intracelular? Regula el paso en uno y otro sentido de las sustancias disueltas en ambos lados de la célula. Regula paso. Bien, ¿qué otra característica tiene? Comunicación entre las células. De nutrientes, comunicación. Pregunto, ¿qué tipo de comunicación? Histología. Va, sigamos pues. Ahí miramos después. ¿Qué otra característica del líquido intracelular? ¿Tiene carga positiva? Puede tener carga positiva, también tiene cargas negativas, pero es así, mejor quitemos, no es una principal característica. Punto de vista de cargas, la neutralidad adentro de la célula, aun cuando hayan cargas positivas, la va a tratar de dar las proteínas. Entonces, trata de equilibrarse las cargas para que no esté mucha carga positiva, mucha carga negativa dentro. Vamos a platicar eso más adelante, ese es el equilibrio de Donan. Pero sí, hay carga positiva, perfecto, pero también hay cargas negativas porque no podemos tener una alta cantidad de carga positiva dentro, ni decir una alta cantidad de carga positiva afuera. Siempre tiene que tratar de llegar a una electroneutralidad. ¿Qué otra característica, muchachos? Mantiene la homeostasis. Mantiene la homeostasis. Bueno, ya vamos una última, para hacer 5 y entonces ya les explico ahí. Dentro de él suceden los procesos metabólicos. Dentro del proceso del metabolismo. Bien, entonces veamos. Importancia del líquido intracelular. Creo que la más importante es la que ustedes dijeron. Es el líquido que se encuentra adentro de la célula, principalmente. Es el líquido que se encuentra adentro de la célula y pues es esencial y es importante porque va a favorecer el equilibrio. Ahora viene otra vez esa palabra extraña. Va a favorecer un equilibrio, ¿sí? Pero en este caso va a ser un equilibrio de los electrolitos, o sea, un equilibrio electrolítico. El líquido intracelular, pues, es esencial para favorecer ese equilibrio electrolítico. ¿Y a qué me refiero con equilibrio electrolítico? Que van a haber electrolitos. O sea, van a haber... Perdón. Disculpe. Me voy a referir a que va a haber, equilibrio entre electrolitos, o sea, moléculas con carga, principalmente entre potasio y algunas moléculas de cloro van a tratar de compensarlo, pero cuando las moléculas de cloro en realidad no pueden estar tampoco mucha cantidad de moléculas adentro,
la cantidad de cargas negativas para poder llegar a esa electroneutralidad de cero adentro del líquido intracelular la va a proveer principalmente las proteínas. ¿Estamos? La va a tratar de proveer en su mayor parte las proteínas y algunos grupos fosfatos. Entonces vuelvo a repetirlo. Importancia, primero, mantiene el equilibrio electrolítico adentro de la célula, o sea, trata de mantener cargas principalmente en mayor proporción potasio, pocas moléculas de cloro, y cuando hay muchas moléculas de potasio, las proteínas tratan de dar carga para llegar a más o menos esa electroneutralidad de llegar más o menos a cero. ¿Estamos? ¿Qué factores pueden influir? Puede haber una comunicación estrecha que lo va a favorecer. Obviamente el líquido intracelular favorece la homeostasis porque gracias a la cantidad de agua que hay se van a poder llevar a cabo todos esos procesos metabólicos y obviamente implica dentro del proceso de metabolismo. Disculpa, voy a tomar un poquito de agua, perdón. Bien, perdón, disculpe. Entonces, vuelvo a repetirlo entonces. Su principal característica es que trata de mantener el equilibrio de los electrolitos. Ya dijimos que regula el paso de nutrientes, la comunicación y genera la homeostasis. Ahora bien, este líquido intracelular, de una u otra forma, hay factores que pueden influir esa composición. ¿Por qué? Porque sabemos que en su mayoría tiene que haber adentro alta cantidad de potasio, pero puede existir cierta cantidad de moléculas de sodio también adentro. O sea, alta cantidad va a tener que haber de potasio, pero eso no quiere decir que no puedan haber algunas moléculas de sodio, ¿sí? Y esta relación la va a poder identificar una enzima que se llama ATP, asa, sodio, potasio. Esta enzima importante, es muy importante porque trata de regular, vamos a decirlo, la composición de ese líquido adentro de la célula, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetirlo, esa molécula de ATP, asa, sodio, potasio, va a tratar de regular la concentración electrolítica adentro de la célula, o sea, los electrolitos que pueden encontrarse adentro de la célula. ¿Estamos? ¿Qué otra característica importante tenemos del líquido intracelular? Su concentración. También no la mencionamos ahí, ustedes no la mencionaron, pero otra característica importante es su concentración. ¿Por qué? El líquido intracelular, hay una ley que vamos a ver hasta el regreso de Semana Santa, que nos dice que normalmente el cuerpo tiene que recambiar la mitad del agua que existe en el cuerpo. Hay una ley que nos dice que el agua del cuerpo se tiene que recambiar en la mitad del volumen que se encuentra en el cuerpo. Por eso es que de una u otra forma se nos recomienda que consumamos 2 litros de agua al día. Si nosotros no consumimos esa cantidad de agua, entonces el agua no se recambia y por lo tanto la cantidad de agua a nivel del líquido intracelular puede disminuir. Por eso es importante el consumo de agua, porque vuelvo a repetirlo, hay una ley, se llama la ley de Gamble. Más adelante les voy a explicar en qué consiste esa famosa ley de Gamble, pero Gamble nos dice que el agua o la mitad del agua que existe en nuestro organismo se tiene que recambiar. Por eso es que diariamente, o en teoría, nosotros deberíamos de consumir 2 litros de agua aproximadamente para poder recambiar la cantidad de agua que existe en el organismo. Y entonces, si la cantidad de agua que se encuentra
está dentro de la célula es extremadamente baja, pues entonces se va a contraer demasiado la célula y no va a poder llevar a cabo sus actividades celulares normales. Y al contrario, si la cantidad de agua que tenemos adentro de la célula es extremadamente grande, pues la célula se va a hinchar y hasta en cierto momento puede destruirse. Por eso es necesario, primero, el consumo de agua, y segundo, pues tiene que ser un consumo de agua tampoco exagerado, porque podemos llevar a nuestras células a que se lleven esos procesos de destrucción. ¿Por qué otra característica es importante ese recambio de agua? Por los procesos de mitosis y meiosis. Ustedes se recuerdan, nosotros no lo vamos a ver aquí adentro del curso de bioquímica porque ya lo vieron en biología, pero si ustedes se recuerdan, también el agua va a favorecer esos procesos de división celular, favoreciendo entonces la profase, metafase, anafase y telofase específicamente, también en concentración de agua. Entonces, líquido intracelular tiene que ver con la regulación, tiene que ver con este proceso de recambio, tiene que ver con esta característica de la división celular y también tiene que ver, como lo dijo con su compañero anteriormente, con el transporte de moléculas. Entonces, en realidad, el agua adentro de la célula tiene diferentes características. Y vuelvo a repetirlo, su principal importancia es que tiene que tener alta cantidad de potasio adentro de la célula y que se va a regular por efectos de cargas, específicamente con las cargas negativas de las proteínas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Bueno, ¿qué funciones tiene el líquido intracelular? Favorecer la presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Es una presión que va a ejercer el movimiento de nutrientes a través de la membrana. Lo vamos a ver en la próxima clase. Segundo, regula la concentración de iones hidrógeno. ¿Por qué? Porque el líquido a nivel intracelular genera procesos metabólicos y al generar esos procesos metabólicos va a favorecer la formación de CO2. La formación de CO2. Hay una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que creo que ustedes ya la saben de memoria, y esa anhidrasa carbónica lo que va a permitir es la formación de ácido carbónico. Entonces, este ácido carbónico también tiene la facilidad, por medio de la anhidrasa carbónica, de llegar a formar bicarbonato y iones H+. Entonces, ¿regula la concentración de iones hidrógeno? Sí, porque el CO2 puede formar ácido carbónico y el ácido carbónico también puede formar bicarbonato. O sea, trata de regular las concentraciones de iones hidrógeno por una enzima que ustedes ya conocen que se llama anhidrasa carbónica. Ya el documento de este tema lo vamos a leer hasta después de Semana Santa. Regula una concentración absoluta y una concentración relativa. ¿Por qué? ¿Por qué concentración absoluta y concentración relativa? Se refiere específicamente a la movilización de electrolitos. Esa es una concentración absoluta, porque la misma cantidad de cationes y aniones deben estar adentro. Por eso regula una concentración absoluta, o sea, un movimiento de electrolitos de carga positiva y carga negativa, pero también regula una concentración relativa. ¿Y a qué se refiere esa concentración relativa? Del movimiento que puede existir de ósmosis de agua con nutrientes. Entonces, regula concentración absoluta. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener siempre una cantidad adecuada de cationes y de aniones para que su electronegatividad sea cero. Esa es concentración absoluta. Y también regula la concentración relativa porque se refiere específicamente a que pueden entrar otro tipo de nutrientes y pueden salir nutrientes adentro de la célula. ¿Tiene coloides? Claro que tiene coloides porque tienen proteínas y las proteínas son unas principales moléculas formadoras de coloides. Puede eliminar productos de desecho. Por el momento, el principal producto de desecho que vamos a ver es el CO2. Hay otro tipo de moléculas que son productos de desecho que se llaman osmolitos. Ya me agarró la tarde. Quiero terminar este tema por lo menos. Hasta aquí terminamos la clase de hoy. Hay una molécula que se llama osmolitos
¿Qué son los osmolitos? Los osmolitos son moléculas de desecho que se van a generar en el proceso metabólico. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que estamos generando un proceso metabólico, estamos generando metabolismo y de repente en la formación de algunos triglicéridos pueden formar moléculas extrañas como por ejemplo la betaína. La betaína. ¿Qué es la betaína? La betaína es una molécula que no deseada dentro del proceso metabólico que de una u otra forma también puede favorecer el movimiento de agua. Entonces vuelvo a repetirlo. Elimina productos de desecho, principalmente CO2 o algunas moléculas no deseadas que se pueden formar en el proceso metabólico, que se llaman osmolitos. En la próxima clase vamos a ver cuál es la función de esos osmolitos. El agua repara la célula. ¿Por qué? Porque el agua va a favorecer en algún momento dado la aceleración de esos procesos metabólicos para poder reordenar algo que haga algún daño en la célula. Y por último, el flujo de nutrientes. Favorece el transporte de membrana y regula la temperatura. ¿Por qué regula la temperatura? Ya se me acabó el tiempo, pero para forma más rapidita. ¿Por qué regula la temperatura? Porque cuando aumenta el proceso metabólico a nivel celular, esto lo que hace, como recordemos, la célula es como que fuera un motor, ¿sí? Al aumentar el proceso metabólico, aumenta la temperatura. Esta temperatura, esto caliente, digamos, es transferido al agua, una transferencia de energía, y el agua entonces, recordemos, caliente, hace que pueda liberarse hacia los poros y es lo que conocemos como forma de sudor. La idea es que el agua caliente de adentro del cuerpo salga afuera y adentro nos quede un agua con una temperatura ambiente. Perdón, muchachos, pero esto sea lo último para poder terminar la clase de hoy. Por favor, su número de carnet, su nombre en el chat. Antes de terminar, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Lick, solo una pregunta. ¿Qué dicen a 7? ¿Dice flujo de nutrientes para qué? Para la energía. Gracias. ¿Alguien más? Y temperatura. Mañana es nuestro último día de clases con ustedes previo a irnos de Semana Santa. La clase de mañana no es tan larga como la de hoy, porque me tardé un poquito más. El día jueves tenemos una clase asignada a las 7 de la mañana. Esa clase va a ser, como se los dije anteriormente, para resolver dudas. Si usted no quiere entrar a la clase, no hay pena. Esa clase no tiene asistencia, no tiene nada. Simple y sencillamente resolver más de alguna duda que tenga usted de todo lo que hemos visto hasta ahorita del año, de cualquier tema, y que en ese momento lo podemos solucionar. Si usted no quiere entrar, no tenga pena, no entre, no hay pena. Usted se quiere ir ya a gozar a partir de ese día a su pueblo, a la playa, se va a ir de viaje a Roma, a París, a donde sea, bueno, vaya, si no tenga pena, ese día no voy a tomar asistencia, simple y sencillamente el que tenga alguna duda, pues puede ingresar, y me voy a conectar desde las 7 de la mañana, resolvemos su duda, y ahí terminamos, no hay ningún problema, no va a haber toma de asistencia, no va a haber nada, si usted se quiere ir a su pueblo de ese día, váyase a su pueblo, no tenga pena, no es clase. Prácticamente la última actividad del curso es mañana. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, perdonen muchachos que la última parte fue bien rápida, esperar para poder terminar. Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vemos en